Jesús puede resucitar muertos. Y a veces tú y yo podemos estar muertos, no muertos por fuera, que algún día nos tocará, sino muertos por dentro, muertos por el pecado. Que el pecado es lo que trajo la muerte al mundo y es lo que nos hace morir por dentro a nosotros, lo que nos hace morir a la gracia de Dios. Y el instrumento que Dios tiene para resucitarnos es la confesión. Es ese sacramento maravilloso que nos devuelve la gracia de Dios, que nos devuelve la amistad con Jesús. Y como sacerdote te puedo decir que yo diría que es la experiencia más bonita que un sacerdote puede tener, es poder asistir a la maravilla de la confesión. Ver cómo el Señor, a través de la gracia de la absolución de los pecados, devuelve la vida a aquel que está muerto. Y también como penitente, porque todos nos confesamos, todos los cristianos nos confesamos, también los sacerdotes, pues son los momentos más alegres de nuestra vida, porque nos volvemos a reencontrar con Jesús. Me contaban una vez que en Torre Ciudad, este santuario que está en Huesca, dedicado a la Virgen, que fue construido un nuevo santuario por impulso de San José María, y en él quiso poner muchos confesionarios. Y ahí hay mucha gente que va a confesarse y gente quizá que lleva muchos años sin confesarse, ahí se confiesa y vuelve a la vida. Bueno, me contaron de uno que efectivamente se confesó y iba a la salida del santuario gritando: me he confesado, qué contento estoy, me he confesado. Y una de las personas que cuidan ahí el santuario se acercó para intentar calmar a esta persona que estaba gritando mucho. Y le decía: bueno, aquí es normal, cálmese. No, no, pero es que llevaba 20 años sin confesarme y me he confesado. Y bien, la persona que cuidaba el santuario le decía: sí, sí, estupendo, pero aquí es normal. O sea, aquí viene mucha gente y aunque lleven tiempo sin confesarse, se confiesa. Ya, pero es que yo soy sacerdote, le respondió esta persona, ¿no? Bueno, quizá eso ya no es tan normal, ¿no? Pero, pero bueno, qué maravilla, ¿verdad? Que Dios puede resucitar muertos, puede resucitar a personas que a lo mejor en algún momento pues tuvieron fe y luego la han perdido, o aquellas personas que estuvieron cerca de Jesús pero que luego le han abandonado. Pues Jesús, a través de la confesión, puede perdonar lo que sea. Y es una maravilla. Eh, en el Antiguo Testamento hay una escena bastante impresionante que te quería contar, que el profeta Ezequiel tiene una visión donde el Señor le hace ver un valle que está repleto, lleno de huesos y calaveras, todo lleno de huesos. Y Dios le hizo dar vueltas y vueltas en torno a esos huesos. Y bueno, ante esta escena, escucha como Dios le dice: di sobre estos huesos, huesos secos, escuchad la palabra de Dios, escuchad la palabra del Señor. Y sigue escuchando que dice: esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Entonces el profeta Ezequiel hace lo que le había dicho el Señor, y mientras hablaba se oyó un estruendo y los huesos, esas centenares, miles de huesos que había ahí, comenzaron a unirse entre sí. Y dice el profeta Ezequiel: vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría. Y luego pues no tenían espíritu. Y entonces el Señor le dice: conjura al espíritu, conjúralo, hijo del hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y así hizo el profeta Ezequiel, y vino sobre ellos el espíritu, y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable.
Y entre esa multitud estamos tú y yo cada vez que vamos a la confesión y confesamos humildemente nuestros pecados. Tenemos tantas cosas que nos cargan en nuestra vida, que nos cansan. Santa Faustina Kowalska, esta santa polaca que difundió la Divina Misericordia en todo el mundo, escuchó una vez de Dios que le decía: di a las almas que es en el tribunal de la misericordia, es decir, en la confesión, donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesablemente. Para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies de mi representante, es decir, del sacerdote, y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud. Bueno, yo quería animarte hoy a que vayas a confesarte con humildad, que ahí Dios nos hace resucitar y es una maravilla. Y también a que animes a otros a confesarse, porque volverán a la vida. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que vuelva sobre esos huesos muertos, ¿no?, que podemos ser tú y yo a veces por dentro, para que nos devuelva la vida. Se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen, para que también bajo su intercesión sepamos volver a Jesús.